Señor, queremos implorar tu dirección, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y podamos comprender las verdades de tu palabra. Señor, necesitamos que tú nos guíes en este tiempo. Génesis 22:8, comenzamos ahí diciendo el mensaje que Abraham dio a los siervos cuando estaba subiendo para sacrificar a Isaac y le preguntaron: ¿dónde está el cordero? Y él dijo: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Ahora, ahí tenemos el cuadro de Abraham. Abraham con el cuchillo en alto, listo para sacrificar a su hijo, porque Dios lo había pedido así. Ahora, este cuadro nos habla de un cuadro que Dios quiso poner, como que Él iba a proveer el sustituto, el cordero, el que iba a morir en nuestro lugar. Y entonces, claro, cuando Abraham levantó su mano en alto para clavar el cuchillo, un ángel detuvo su mano y le mostró ahí a ese carnero que estaba en una zarza enredado ahí. Dios lo había colocado, y entonces colocaron a él en lugar del hijo. Dios se había provisto de cordero, y Abraham entendió el concepto de la sustitución. Alguien, el cordero, que iba a ocupar el lugar de su hijo. Ahora pasaron los años y resulta que ahí estaba en la cruz el Hijo de Dios, y ahí estaba el Padre, y él tenía su cuchillo en alto, y nadie detuvo su mano esta vez. Y Dios clavó su puñal, porque ¿saben? Dice Gálatas 3:13, maldito es aquel que es clavado en el madero. Ahora, esa palabra maldito significa, para el judío, Dios clavando su puñal. Y cuando Cristo en la cruz fue maldito, Dios clavó su puñal, es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado, estaba cayendo en un sustituto, en el Cordero de Dios, en el que iba a morir en nuestro lugar. Ahora, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Apocalipsis agrega que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado, dice, desde el principio del mundo, es decir, antes de que los corderos existieran, antes de que Dios creara al hombre, antes de que el pecado haya aparecido en escena. Dios ya tenía previsto al Cordero. Antes. A ver si podemos comprender. Para comprender esta verdad, vamos a utilizar un ejemplo. El ejemplo del Canal de Panamá. Cuando se estaba por construir esta obra de ingeniería tremenda, se hizo un presupuesto, se reunió una cantidad de ingenieros que hagan un presupuesto para ver cuánto iba a ser el costo de ese canal. Así que ellos trabajaron durante un año evaluando todos los costos y presentaron su informe. Cuando presentaron el informe, el comité reunido vio con sorpresa que el número más elevado no era de materiales, que el número más elevado no era del salario de los obreros, sino que el costo más grande del canal era un número que era el estipulado de lo que había que pagar por las indemnizaciones por la gente que iba a morir en la construcción del canal. Entonces ellos preguntaron: ¿pero cómo ustedes pueden calcular cuánta gente va a morir? Ellos dijeron: aplicamos la ley de las probabilidades, calculamos cuánta gente va a trabajar, cuántos explosivos va a haber, todo, calculamos todos, y calculamos que probablemente pueda haber tantas personas que van a morir. Y tenemos que estar preparados para pagar las indemnizaciones de esta gente, a su familia. Y resulta que la ONU, las Naciones Unidas, no dieron permiso para construir el canal hasta que ese dinero estaba depositado en un banco en Suiza, donde nadie podía tocar. Ahora, el hecho de que los ingenieros
hayan previsto que iba a morir gente, no significa que ellos eran culpables, ¿eh? ¿Qué culpa tenían ellos si alguien ponía ahí la dinamita y se olvidaba de salir corriendo? Ellos no tenían la culpa. Sin embargo, ellos habían previsto el costo y dijeron, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio fue depositado antes de que el canal comenzara a construirse, antes de que una sola persona haya muerto en algún accidente, antes. Cuando Dios creó al hombre, Él también calculó el precio. Y Él en su omnisciencia también vio de los hombres que iban a perderse. Y entonces, antes de la creación, Él mismo estuvo dispuesto a pagar el precio. Y el cordero fue inmolado. Inmolado significa sacrificado. El cordero fue sacrificado antes de la creación del mundo. En el principio, dice, en el comienzo, ya el cordero estaba dispuesto. Ya Cristo había dicho, como en el Salmo 40, yo soy el cordero, yo he aquí vengo, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer el sacrificio, el sustituto, el que va a ocupar el lugar, yo voy a hacer. Así que el precio estaba pagado antes de que el hombre cayera en pecado. Dios ya había calculado el costo y Cristo ya se había ofrecido a sí mismo el sacrificio. Así que Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Esto no lo hace responsable a Dios del pecado, de ninguna manera. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Dijimos, los ingenieros no eran culpables de las personas que iban a morir. Dios no era culpable de las personas que iban a caer en pecado. Sin embargo, Dios estuvo dispuesto ya a pagar el precio desde el principio. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Porque todo este grupo que ayer mencionamos del calvinismo dice Cristo solo murió por los elegidos. ¿Por quién murió Cristo? ¿Murió por todo el mundo o murió por los elegidos? Ahora, si murió por todo el mundo, surge esta pregunta. Si pagó el pecado de todos, ¿no significa que todos serían salvos? Si ella pagó el pecado de todos, ¿acaso el pecado va a ser pagado 2 veces? Entonces tenemos que contestar estas 2 preguntas. ¿Por quién murió Cristo? Y si esto no implica que todos serían salvos. Entonces vamos a tratar de explicar estas 2 preguntas. En primer lugar, el calvinismo es un sistema basado en silogismos. Es decir, ¿qué es un silogismo? Un argumento lógico. Y es interesante que Pablo ya había dicho, derribando argumentos, y utiliza la misma palabra, logismos. Y todo el timés que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque estos argumentos son muy viejos. Era un sistema utilizado ya por Aristóteles para derribar a cualquier otra filosofía. Y con estos argumentos, el calvinismo fundó su doctrina. ¿Cómo es un silogismo? Para poder entender rápidamente. ¿Conocemos a Dios por razonamientos o conocemos a Dios por revelación? Vamos a ver. Dice 1 Corintios 1:21, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes, por la locura de la predicación. Yo no puedo razonar a Dios. Tengo que creer en el Dios que me revela la Escritura. Ahora, ¿cómo es un silogismo? Por ejemplo, está constituido por 2 premisas. Y la idea es que si las 2 premisas son verdad, entonces la conclusión también lo es, supuestamente. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, todos los hombres son pecadores. Yo, Daniel, soy un hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Daniel es un pecador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Pero esto no es siempre así. El catolicismo, por ejemplo, utilizó este sistema para poder fundamentar sus dogmas. Y entonces dijeron así, por ejemplo, María es la madre de Jesús, ¿correcto? Sí. Segundo, Jesús es Dios, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es la conclusión? María es madre de Dios. No, un momento, no es así. ¿Se dan cuenta como el hecho de que las 2 premisas primeras fueran verdad no significa que la conclusión también lo sea? ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es el silogismo que se utiliza para hablar de que la expiación está limitada? ¿Qué significa que es limitada? Que Cristo murió solo por los elegidos. A ver, ¿cuál es el argumento?
Dios ha predestinado a los no elegidos a la condenación eterna. Si Cristo murió por ellos, su muerte habría sido en vano. Y entonces, por lo tanto, Cristo no pudo haber muerto por los no elegidos. ¿Entienden? Este es el argumento. Es decir, si Cristo murió por los que no se salvan, entonces parte de su muerte, parte de su sangre, se derramó en vano. Eso dicen ellos. De ninguna manera. ¿Por qué? A ver, si razonamos conmigo, si Cristo solamente hubiera muerto para salvarme a mí, ¿cuánta sangre tendría que haber derramado? ¿Cuánta? Toda. No es que con una gota de sangre me salva. Si no se hubiera pinchado el dedo y hubiera... No es así. Porque el sustituto, él tendría que morir en mi lugar. Así que si yo solamente sería el único salvo, la muerte de Cristo no fue en vano, porque me salvó a mí. Y por supuesto no me salvó solo a mí. Salvó a miles y millones de personas en el mundo. Así que nada de la muerte de Cristo fue en vano. Ese argumento es absurdo, de ninguna manera. La muerte de Cristo salvó a muchos. Ahora vamos a explicarlo. Vamos a ver. Primera Juan 2:2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay un autor que proclama el calvinismo que dice ahí que todo el mundo se refiere a todo el mundo de los creyentes. De ninguna manera, en la Biblia nunca se habla del mundo de los creyentes, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo son la humanidad, el mundo es todos los seres humanos. Y entonces dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Además, si fuera el mundo de los creyentes, entonces, ¿a quién se refiere cuando dice los nuestros? Porque Él habla acá de los nuestros, es decir, los creyentes, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que este es un texto muy claro para demostrar que Cristo murió por todos. Vamos a uno más. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos. Ahora, es interesante la palabra que aquí se utiliza para hablar de rescate, porque esta palabra aparece solo una vez en la Biblia. Y la palabra es así. Anti, ¿se aparece ahí? Ahí está, antilutrón. Antilutrón. Ahora, esta palabra, como es la única vez que aparece en la Biblia, uno tiene que buscar en los libros qué otro uso tenía la palabra. Y esta palabra aparece en los libros de medicina, y el uso de esta palabra significaba antídoto. Antídoto. Así que, ¿qué es lo que dice este versículo? El cual se dio a sí mismo como el antídoto por todos. Por todos. Ahora, esto no significa que todos sean salvos. El hecho que el antídoto esté a disposición de todos, esto no nos hace a todos salvos. A ver, si yo digo que hay suficiente medicina para curar a todos, ¿esto significa que están todos curados? ¿Qué hace falta? Tomar la medicina. El hecho que el antídoto esté disponible al mundo entero, esto no significa que todos sean salvos, porque es necesario que cada uno se aplique el antídoto. ¿Entienden? Así que Cristo murió por todos, en rescate por todos, es el antídoto de todos. Esto no implica que todos sean salvos. ¿De acuerdo? A ver, uno más. Ahí tenemos el cuadro de Cristo muriendo por nosotros y de la sangre de Cristo que se derrama. Y dice, ahí un texto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra ahí por significa en lugar de nosotros. Cristo murió en lugar de nosotros. Ahora, toda esa tormenta ahí refleja la ira de Dios que debía caer sobre el pecador. Pero Cristo murió en lugar de nosotros. En lugar. Esta palabra por que aparece ahí, en lugar, ¿saben para qué se utilizaba? A ver, necesito un alumno. A ver, ayer viniste vos. Vos también. Que te reíste, venga los dos. Muy bien. Él se portó
mal en vida, ¿no? Y hay un nuevo sistema en el Instituto Bíblico. Cuando alguien se porta mal en vida, desde ahora le van latigazos. Así que arrodillate acá. Vos le vas a dar latigazo. Sí, le vas a dar latigazo. Muy bien. Pero necesitamos a alguien más. Vení. Muy bien. Vení acá, sí. Él lo quiere mucho a él. ¿Lo querés? No. ¿Sí? No tuvo mucha convicción en lo que dijo, pero no importa. Él es un buen amigo. Entonces va a hacer lo siguiente. Hace así. Dale los latigazos. No. Ya le quería pegar en serio. Simbólico, sí, con un látigo imaginario. Muy bien. ¿Quién recibe los latigazos? Él, ¿no es cierto? Él está recibiendo los latigazos en lugar de... ¿Sí? En lugar de... Es decir, el hecho de que él se coloque encima hace que toda la ira caiga sobre él y no sobre él. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Eso es lo que significa ahí esa palabra por. En lugar de nosotros, la ira de Dios que debía caer sobre mí, porque yo fui pecador. Cristo no pecó. Él no hizo nada malo, pero Él se puso en mi lugar. Ahora, esto es como si fuera un paraguas. Estamos ahí en medio de la tormenta, ¿no? Imagínense ahí un paraguas, un gran paraguas. Si yo te invito ahí a colocarte debajo del paraguas, te protejo de la lluvia, ¿sí? Pero si tú no quieres venir y te quedas afuera, entonces tú recibes la lluvia también. Si alguien no se coloca bajo la cruz de Cristo, entonces la ira de Dios cae sobre él. Él murió por todos nosotros. Ahora, fíjense, vamos a ver ahí este cuadro. Dice la Escritura que en Colosenses capítulo 2, versículo 14... Si me lo podés pasar de allá, no está, ahí está. Bueno, se pasó todo junto. A ver, si volvemos para atrás. Ahí está. Que el acta de los decretos que nos era contraria, Él la quitó del medio y la clavó en la cruz. ¿Sí? Él clavó nuestros pecados en la cruz. Ahora, hay una palabra que Cristo dijo en la cruz, que es consumado es. ¿Saben qué significa esta palabra? La palabra en griego es tetelestai. Y esta palabra se colocaba como un sello cuando uno pagaba toda una propiedad. Y entonces se colocaba este sello. Está totalmente pagado. También se utilizaba cuando un hombre iba a la cárcel. Y entonces se colocaba en la puerta de la cárcel los delitos que había cometido y la sentencia. Por ejemplo, 20 años de cárcel. Cuando cumplía la sentencia, se le colocaba este sello y se le entregaba totalmente pagado. Ya está. Si tú salías y alguien te decía, oh, yo te conozco, tú eres aquel hombre que hizo tal crimen, no, un momento, sacabas ahí el documento, mi crimen está totalmente pagado. Y Cristo desde la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Está totalmente pagada la deuda del pecado. Totalmente pagada. Ahora, tenemos que aclarar que hay un pago potencial y un pago efectivo. Y esto aparece en Isaías capítulo 53. Cuando uno busca Isaías 53, es un largo y precioso pasaje, pero vamos a rescatar dos versículos para ilustrar lo que es pago potencial y pago efectivo. En primer lugar, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se refiere cuando dice nosotros? ¿Serán los judíos? ¿Los creyentes? ¿La iglesia? Bueno, ¿quiénes han pecado? Todos pecamos. Romanos 3 dice, todos pecamos. Todos, absolutamente. Así que cuando dice que todos nos descarriamos y que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿de quiénes? De todos, de toda la humanidad. Cristo pagó por todos. Este es el pago potencial.
el pago potencial. Pero sin embargo, en el mismo pasaje dice después: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos, dice. ¿A todos? No, a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, ¿cómo puede ser? En un pasaje primero dice todos y ahora dice muchos. Y acá dice que cargó en él el pecado de todos, pero acá dice que solo va a llevar las iniquidades de ellos. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un pago potencial y un pago efectivo. A ver, vamos a explicarlo de esta manera. Supónganse que todos ustedes acá tienen una deuda. Una deuda con el presidente Correa, ¿no? ¿Se llama? Todos ustedes tienen una deuda. Y como yo soy un hombre muy rico, ¿no lo sabían? Soy un hombre muy rico. Entonces yo voy al presidente y digo: dígame, ¿cuánto es la deuda? De todos. Me dice: 10.000 millones de dólares. Bueno, no hay problema. Yo pago. 10.000 millones de dólares. ¿Pagué la deuda de quiénes? De todos. Ahora yo voy a poner un requisito. Yo quiero que usted dé un aviso los sábados, ¿no? Que él habla en la cadena nacional y todos ahí, que usted dé un aviso y que avise que la deuda de todos está pagada. Pero que cada uno va a tener que ir al banco a colocar ahí su firma para que ese dinero que ingresó ingrese a tu cuenta. Ahora, potencialmente, yo pagué la deuda de todos. Pero ¿cuándo se hace efectivo el pago? Cuando tú vas al banco y firmas. Ahora, cuando dan el aviso, ahí empieza la gente a discutir. No, yo no creo eso. ¿De dónde va a sacar la plata ese hombre ahí? Yo no creo. ¿Por qué va a pagar por mí? Yo no creo que él pagó por mí. ¿Para qué voy a perder tiempo al banco? Y uno va al banco y dice: mira la fila que hay. No. Seguramente hay una trampa acá. ¿Quién va a pagar una deuda por mí? ¿Por qué lo haría? Yo no voy. Ahora, yo pagué la deuda de todos. Pero, ¿realmente se hizo efectiva en todos? Solo en aquellos que creyeron y fueron y colocaron ahí su firma. Así que, en un mismo pasaje, esto significa pago potencial, todos. Pero ¿en quién se hizo efectivo? Solo en los que creyeron. Solo en los que creyeron. Vamos a ver otro ejemplo más. Ahí tenemos una figura que habla de que el mundo entero está bajo el maligno, dice Juan. ¿A quiénes compró? Compró a todos, porque todos estábamos bajo esclavitud. Algorazo significa comprar. Ahora, esto no significa que todos sean salvos. En 2 Pedro 2.1 está hablando de los apóstatas, está hablando de gente incrédula, está hablando de gente perversa. Y dice que ellos negarán al Señor que los rescató. Pero la palabra ahí, agorazo, significa comprar, es decir, negarán al Señor que los compró. El Señor también los compró a ellos, pero no salieron del mercado de esclavos. Fíjense, dice en Mateo 20:28, para dar su vida en rescate por muchos. El calvinismo dice: ven, Él no murió por todos, dice murió por muchos. No, porque la palabra rescate ahí significa sacar del mercado de esclavos, liberar. Y no todos fuimos liberados, aunque sí compró a todos. Sí compró a todos. Vamos a volver a dar el ejemplo de recién, pero cambiando algunas cosas. Supónganse que todos ustedes están en el mercado de esclavos. Y entonces yo hablo con Pablo Martini ahí, que es el dueño del mercado de esclavos acá en el instituto. Y le digo: decime, Pablo, yo te quiero comprar a todos los esclavos, estos que tienes acá. ¿Qué precio me haces por todos? Y me dice: ¿y qué te puedo cobrar? Vamos a poner un precio. No, le digo: haceme un descuento, mira, por todos, el paquete, ¿qué me haces por todos? Me hace un precio, bueno, yo le pago. Y compré a todos. Entonces ahora les hablo y les digo: bueno, yo no quiero obligarlos a venir conmigo, así que ustedes pueden elegir quedarse aquí en el mercado de esclavos o venirse conmigo al mercado de esclavos que tenemos en Argentina, ¿no? El otro instituto bíblico. Ahora ustedes eligen, son libres de elegir, ¿no es cierto?
Entonces ahí alguno va a decir, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, acá no me tratan muy bien, pero quizás allá me traten peor. Y cada uno puede comenzar a decir lo que quiere, ¿no? El asunto es que algunos de ellos van a venir conmigo y otros no. Entonces yo, ¿por quiénes pagué? Por todos, pero rescaté a todos. Y saben, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Hay hombres que aman permanecer en su pecado y por eso no vienen a la luz, no quieren cambiar, quieren quedarse ahí. Y uno le dice, pero ¿no te das cuenta que estás en un mercado de esclavos? ¿No te das cuenta que estás bajo el maligno? ¿No te das cuenta todo lo que dice la Escritura? Sí, pero yo me quiero quedar acá. Yo no quiero salir del mercado de esclavos. Entonces, aunque Cristo compró a todos, no todos son rescatados. Por eso, efectivamente, dice ahí solo muchos. ¿Entienden la diferencia? Entonces, Cristo murió por todos, aunque no todos sean salvos. Muy bien, tenemos que avanzar y preguntarnos lo siguiente ahora. ¿La salvación es en un momento o es un proceso? ¿En qué momento salgo del mercado de esclavos? Es decir, ¿Cristo me saca en un momento o me saca de a poquito? Un día me saca un día, después vuelvo al mercado de esclavos. ¿Es un momento o es un proceso? Ahora, esto es importantísimo, porque hoy hay muchos que van diciendo, si quieres ser salvo, tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar la cruz. ¿Eso tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuándo tengo que tomar la cruz? Cada día. Entonces, ¿cada día estoy siendo salvado? Dice, tienes que renunciar a todo lo que posees. Pero eso no es un momento, eso es cada día. La verdad, Cristo estaba hablando ahí de ser discípulos de Cristo, pero no es para salvación. Esto ya está hablando a creyentes. Sin embargo, algunos dicen, no, pero Cristo tiene que ser el Señor de tu vida y tu vida tiene que ser santo. Si no eres santo, no eres un elegido. Un momento, la santidad es un proceso. Dice 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es decir, la santidad es progresiva, nos va santificando el Espíritu Santo, no es instantánea, no es que acepto a Cristo y me sale una aureola, un par de alas y ya soy un angelito. No es así como funciona. La santidad es un proceso, pero la salvación es un momento. Y confundir esto puede traer errores terribles. Entonces, tengo que distinguir si la salvación es un momento o un proceso. Fíjense, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Acá hay dos acciones del hombre y hay una acción de Dios. Hay dos verbos que están en voz activa, es decir, que yo tengo que hacer. Es el verbo oído y habiendo creído. Dos verbos que están en voz activa. Es mi responsabilidad. Escucho el Evangelio y creo el Evangelio. Y hay uno que está en voz pasiva, es acción de Dios y yo la recibo. Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Esto es un momento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es un momento, no es un proceso. No es que un día nace un brazo y un mes después la madre va y le nace una pierna y un mes después le nace una oreja y después tiene que armar el rompecabezas. No es así, se nace en un momento. Quizás hubo un proceso previo de gestación y quizás Dios fue obrando en la vida de la persona previamente, pero hay un momento en que la persona nace de nuevo. La salvación es un momento en que la persona coloca su fe en Cristo, en que la persona responde al Evangelio, habiendo creído, habiendo oído, escuché el Evangelio, escuché el llamado de Dios, el llamado que ayer decíamos, yo estoy a la puerta y llamo. Escuché su llamado y creo y abro la puerta y Dios entra y salva. Hay un momento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formar a Cristo en nuestra vida, eso sí es un proceso.
Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, comienza un proceso en el cual Dios va trabajando en la vida. Hay otro texto, Colosenses capítulo 3, dice: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un proceso ahí de renovación. Fíjense este otro texto, Romanos 8. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, llamado, ¿cuál llamado? El llamado de salvación. Muchos son llamados, pocos. ¿Por qué no son todos llamados? Porque el Evangelio lamentablemente no llegó al mundo entero. Dios quiere llamar a todos, pero Él los quiere llamar a través nuestro. Entonces la realidad es que muchos son llamados, de esos pocos se salvan, porque no es culpa de Dios. El hombre ama más las tinieblas que la luz y no quiere ser salvado. Conforme a su propósito. Ayer hablamos de propósito, ¿se acuerdan? Dios quiere tener comunión conmigo y por eso me llama. Por eso golpea la puerta y dice: yo quiero entrar a tu vida y quiero cenar contigo, quiero tener comunión contigo. Yo soy llamado conforme a su propósito. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y acá surgió una palabra que hoy en día está siendo tremendamente discutida y usada, ¿no? ¿Cuál es? Predestinó. Estamos predestinados. Así que ya está predestinado todo lo que me va a pasar. Ya está predestinado con quién me voy a casar. Está predestinado a quién va a ser mi suegra. Está predestinado todo. No es así. En primer lugar, ahí dice: a los que antes conoció. A los que antes conoció. ¿Saben? Lo que está diciendo acá es que Dios ya conocía de antemano quién iba a ser salvo. Y a estas personas, ¿qué hizo? Los predestinó. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, marcar un destino. Un destino. ¿Qué es un destino? Es el final. El final. Cuando yo escribo una carta, le coloco ahí el destino. Es decir, a dónde quiero que esa carta llegue. ¿Sí? Entonces yo escribo una carta para Argentina, la coloco en el correo, y ahí está el destino, el destinatario, la persona, y en la dirección, el destino. Ahora yo no marco el camino. Esa carta puede viajar por distintas partes. Quizás el correo aquí en Ecuador dice: la vamos a mandar vía Perú, vía Estados Unidos, no sé, hoy sale un avión a China y mañana va para Argentina. No sé por dónde va a ir la carta, pero ¿a dónde va a llegar? El destino está marcado. Y acá dice: Dios, a lo que antes conoció, les marcó un destino final. Esto no significa que está marcado todas tus decisiones, lo que vas a pasar en tu vida. No, nada que ver. Lo que está marcado es el destino final. ¿Y cuál es el destino final? Que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. A ver si se acuerdan. Ayer dijimos: Dios creó al hombre a su imagen. Pero ¿qué pasó con esa imagen? Se estropeó por causa del pecado. Y el pecado arruinó esa imagen. Y hoy nosotros no representamos claramente la imagen de Dios. Cuando alguien ve nuestra vida, no ve la imagen de Dios, porque vemos hombres que están en total depravación. Y entonces Dios tiene un propósito: salvarnos. Y ahora que nos salvó, ¿qué quiere hacer en nosotros? Volver a ser en nosotros la imagen de Cristo, la imagen original de la creación, la imagen de Cristo. Y dice que todas las cosas en la vida están trabajando para formar a Cristo en nosotros. Y decíamos el texto anterior, Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes. En Colosenses decía que este hombre se va renovando cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo, hasta que la imagen llegue a su perfección. Y el destino está marcado. ¿Qué significa predestinar? Significa que nada puede impedir que lleguemos al destino, al final, que Dios tiene marcado para nuestra vida. Y ese final es que seamos a la imagen de Cristo. Ahora fíjense este ejemplo. Ahí tenemos una roca, ¿sí?
Resulta que cuenta la historia que Miguel Ángel vio una roca y le dijo a su discípulo: ¡wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y el discípulo miró la roca, ¿y tú qué dirías? Yo no veo nada de hermoso. Y Miguel Ángel dice: ¿cómo? ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Y Miguel Ángel le dijo: yo veo ahí a Cristo en los brazos de María. Entonces él agarró un martillo y un cincel y fue a esa roca. ¿Y sabe qué hizo? Simplemente quitó todo lo que sobra para dejar ahí la imagen que él había visto en su mente. Y quitó todo lo que sobra. Ahora, Dios nos ve a nosotros y ve a Cristo. Ve la imagen de Cristo. Mira al que tienes al lado. Míralo un momento. Míralo al que tienes al lado. ¿Lo ves a Cristo ahí? ¿Por qué se ríe? ¿No lo ves a Cristo? ¿Sabes qué es el problema? Hay mucho que sobra, ¿no? Hay mucho que sobra. Entonces, ¿qué? Dios tiene que tomar su martillo y su cincel. Y dice: todas las cosas están trabajando. ¿Para qué? Para formar a Cristo en tu vida. Y entonces, de pronto, toma ahí el martillo y pega ahí. ¿Por qué? Hay mucho orgullo acá. Esto sobra. Cristo no era orgulloso. Él era humilde. Así que esto hay que sacarlo. ¡Pa! ¡Pa! Y vos decís: ¡ay, Señor, duele! Y sí, yo sé que duele. Pero yo quiero formar a Cristo en tu vida. Y este orgullo no deja que Cristo sea visto en tu vida. Cuando te enojas y le gritas a tu mujer, cuando te enojas y estás ahí peleando, cuando estás ahí enojado y no quieres pedir perdón, eso es orgullo. Y eso no muestra a Cristo. Así que, ¡pa! ¡Oh! Señor, no hay otro método. Lo siento, no hay otro método. Y entonces tiene que pegar en la vida. Y a veces suceden cosas en la vida que nos causan dolor, pero son necesarias. Él está formando a Cristo. Y tiene que sacar. Hay que sacar lo que sobra. Hay que sacar ahí lo que está molestando. Él quiere formar a Cristo en la vida. Y ve por ahí, aquí veo amor al dinero. No, Señor, no pegue. Yo lo saco. Mira, no hay tiempo, me quedan 5 minutos. Voy a contar tantas experiencias cuando Dios usó su martillo conmigo. Pero ¿sabe qué? Cada golpe fue necesario. Cada golpe fue necesario. Cristo tiene que ser formado en mí para que la gente pueda ver a Cristo en nuestra vida y pueda entonces creer al mensaje y ser impactado por el mensaje. Dios quiere formar a Cristo. Ahora, ¿saben? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Saben? La ilustración que vimos ahí refleja ese texto. ¿Por qué? Dice ahí: ahora somos hijos de Dios. Presente, somos, ahora. Si has aceptado a Cristo como Salvador, eres un hijo de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro. ¿Qué hemos de ser? Tener la imagen de Cristo. Ser hijos de Dios, pero con la imagen de Cristo. Todavía no se manifestó al mundo. Todavía no se manifestó. Imagínate ese oruga que viste ahí caminando, que se encuentra con un gusano y le dice: yo no soy como tú, yo soy diferente. Y el gusano mira a la oruga y le dice: si somos iguales, los dos nos arrastramos por la tierra, los dos comemos lo mismo. No me confundas, dice la oruga, yo no soy igual a ti, yo un día voy a volar. Y el gusano la mira a la oruga y dice: ¿qué te cree que sos el super gusano? ¿Sos el Superman de los gusanos?
¿De dónde vas a volar? Yo un día voy a tener alas hermosas. Y ahí ya el gusano dice, esta hay que internarla en un manicomio. ¿De dónde vas a sacar alas? Todavía no se manifestó, ¿no es cierto? Pero ya en los genes estaba, ya estaba ahí. Un día se va a manifestar, un día se transforma la metamorfosis, ¿no? Se transforma en una mariposa y se muestra. Bueno, ¿saben que esa palabra metamorfosis aparece para los creyentes también? Dice que un día seremos, ¿qué? Dice Pablo, en 1 Corintios 15. Un día seremos, ¿qué? Transformados, metamorfosis. Tú puedes hablar hoy con una persona en el mundo y decirle, no, yo no soy igual a ti, porque yo un día voy a volar por los cielos. No sigas porque ya te internaron en el manicomio. No, pero escúchame, realmente hay una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Somos iguales, todavía no se manifestó lo que hemos de ser. Pero un día, dice, Cristo viene, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos transformados a su imagen, y en el cielo tendremos la imagen de Cristo, y se cumple lo que está predestinado de nosotros, se cumple. Ahora Dios quiere que esa imagen la tengas hoy. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, ya va a ser tarde para predicar el Evangelio, ya va a ser tarde para anunciar a otros de Cristo. Entonces Cristo quiere hoy formar a Cristo en tu vida. Un día todos tendremos la imagen de Cristo. Un día seremos transformados y en el cielo tendremos su imagen. Y se cumple lo que está predestinado. Pero Dios quiere trabajar en tu vida hoy. Dios quiere formar a Cristo hoy. Y porque Dios quiere que el mundo conozca, que se manifieste que somos hijos de Dios. Ven ahí la palabra, todavía no se ha manifestado. En el versículo 10, después de 1 Juan, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque ¿cómo se manifiesta un hijo de Dios? Se manifiesta con un andar diferente, una vida en santidad, una vida en pureza, una vida que realmente va a impactar al mundo porque es distinto. Porque muestra que hay gozo, que hay felicidad en la santidad y que la vida cristiana es una vida abundante y preciosa. Y se manifiesta que es alguien diferente, se manifiesta que es un hijo de Dios. En esto se manifiestan los que son hijos del diablo, en una vida como todo el mundo, una vida en pecado, una vida que sufre las consecuencias terribles del pecado. Y Juan dice, ¿qué estás manifestando en tu vida? ¿Estás manifestando que eres un hijo de Dios? El mundo puede ver en tu vida que Cristo hizo la diferencia, que vale la pena ser de Cristo, que no necesito revolcarme en el pecado para encontrar felicidad, que no necesito buscar algo de comida en los tachos de basura del mundo. ¿Por qué? Porque soy feliz con lo que Cristo me dio. Soy feliz con la vida que Él me dio, con la esposa que Él me dio, con la familia que Él me dio, con el ministerio que Él me dio. No necesito nada más. No necesito más dinero para ser feliz. No necesito más salud para ser feliz. No necesito... Eso es suficiente con Cristo. Y yo quiero que mi vida transmita al mundo que vale la pena tener a Cristo en el corazón. Por eso Dios quiere que se manifieste en tu vida la persona de Cristo. Por eso ustedes alumnos aquí en estos tiempos en el instituto, fue un tiempo especial, digamos así, de terapia intensiva, donde vas a recibir, porque todos recibimos golpes, ¿no? Pero acá lo recibí todos los días. Parece que Dios trabaja en una forma intensiva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que mostrar al mundo, la imagen de Cristo en sus vidas. Por eso te dio tanto ahí, cuando pegó al orgullo y cuando pegó a la amargura que a veces hay en la vida y a tantas cosas que van estorbando y que tienen que ser sacadas de la vida, porque tienes una gran misión, la misión de mostrar a Cristo a este mundo. Un mundo que se pierde, un mundo que no conoce a Cristo. Tienen una imagen de Cristo tan distorsionada, una imagen de Cristo que pinta la religión. Una imagen de un Cristo muerto ahí en una cruz, pero nuestro Cristo vive. ¿Y cómo van a ver que vive? Porque vive en mí. Y yo tengo que mostrar a Cristo en mi vida. Y mostrar que Él está vivo y que tiene poder. Tuvo poder para
transformarme a mí, tuvo poder para sacarme del pecado, tuvo poder para darme una vida nueva. Y yo quiero mostrar eso ahora para que otros digan, yo quiero que también me salve a mí. Si Cristo pudo contigo, yo quiero que también me salve a mí, que también me transforme a mí. Y saben, yo creo que hoy aquí quizás hay personas que todavía no han depositado su fe en Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo puedo saberlo? Bueno, es sencillo. ¿Qué pasa si hoy mueres? ¿Estás seguro que podrías entrar al cielo? ¿Estás seguro de que podrías entrar a la misma casa de Dios? Bueno, no sé, espero que sí. Pero la Biblia dice que en el cielo no entra nada sucio. No entra pecado en el cielo, porque el cielo es un lugar santo, la morada de Dios. No puede entrar pecado porque lo contaminaría. ¿Tú tienes pecado? Bueno, claro que sí. Claro que sí. Hemos desobedecido a la ley de Dios. Hemos mentido, hemos tenido malos pensamientos, hemos robado, hemos matado. No, yo no maté, ¿no? Jesús dijo que si en tu corazón te enojaste contra tu hermano, lo insultaste, ya lo mataste en tu corazón. Suficiente. Jesús dijo, ya eres culpable de juicio. Porque Dios mira el corazón. Hemos quebrantado la ley de Dios y la verdad, no puedo entrar al cielo. Pero hoy entendí que Cristo murió por mí, que Él derramó su sangre, que Él murió en mi lugar. ¿No era el sustituto? Bueno, sí. Él murió por todo, sí. Pero ese pago se hace efectivo en lo que creen. Tienes que depositar tu fe en Cristo. Mira, si estuviéramos acá enfermos y un médico viniera acá adelante y te dijera, yo tengo acá un frasquito, este es el antídoto, el que se coloque esto, se va a sanar. Ahora depende de ti, ¿qué haces? Tú dices, y mucha gente dice así hoy, sí, yo creo, pero jamás se colocan el antídoto. Y yo le pregunto, ¿realmente crees? Bueno, sí, algún día me lo voy a ir a colocar. No. Si realmente creo, ya mismo, porque mañana puedo estar muerto, ya mismo quiero el antídoto, ya mismo colócamelo. Yo quiero sanar, ya. Mucha gente dice creer, pero su vida sigue igual. Su vida no cambia. Su vida sigue en el pecado, su vida sigue en desobediencia a Dios, su vida sigue como si Dios no existiera. Dicen creer, pero la verdad no se ve ningún cambio en la vida. Es que nunca han colocado el antídoto, no han colocado la sangre de Cristo en sus vidas, que nos limpia de todo pecado. Por eso, si realmente quieres hoy estar seguro de entrar al cielo, tienes que decir, Dios, yo sé que hay pecado en mi vida, un pecado que impide la entrada al cielo, pero hoy creo que Cristo murió por mí. Hoy quiero que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Hoy quiero que Él sea mi Salvador. Y cuando uno se rinde a Cristo y pide el perdón de Dios, la Escritura dice que a todos los que creen, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Yo quiero invitarte. Ahora. ¿Por qué esperar más? Cristo te ama y te ama tanto que Él en la cruz estaba muriendo por ti. Por ti, por todos, sí, pero por ti, en forma individual. Él te ama y quiere salvarte. Y la pregunta es, ¿qué harás con Cristo? ¿Vas a recibir esa sangre preciosa que te puede limpiar de todo pecado? ¿Cómo se hace? Orando a Dios, hablando a Dios. Dios está aquí, te ama y está deseoso de que abra la puerta de tu corazón. Ayer decíamos, Él llama, está esperando que tú, de tu voluntad, abras. ¿Qué vas a decir? Si quieres hoy
aceptar el perdón de Dios. Dile así, dile: Dios, yo sé que soy pecador. Perdóname, Dios, he hecho muchas cosas malas. He desobedecido tu palabra, he quebrado tu ley. Pero hoy quiero pedirte que Cristo sea mi Salvador. Dile ahí en tu corazón, ora a Dios. Dile: Señor, hoy te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo mi pecado. Hoy quiero que seas mi Salvador personal. ¿Has orado así? Me gustaría saber si has orado así. Levanta tu mano. Queremos terminar esta reunión dando gracias a Dios por tu vida, dando gracias a Dios porque alguien más ha pasado de muerte a vida, porque alguien más ahora tiene sus pecados perdonados y va rumbo al cielo. Si has orado así, levanta tu mano en alto. ¿Alguien así? Vamos, levanta tu mano en alto para terminar. ¿Alguien más? Sí, Dios la bendiga. Dios la bendiga, Señor. Amén. ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Quién más? Vamos. ¿Alguien así? Dios la bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Alguien más?